Eduardo Martínez Enríquez, buenas noches. Buenas noches. Investigador del Grupo de Óptica Visual y Biofónica del Instituto de Óptica Danza del Valdés, que pertenece al CSIC, y además es ganador de una de las becas Leonardo de la Fundación BBVA, es beneficiario de una de estas becas, por un proyecto para mejorar las operaciones de cataratas y presbicia. Vamos a intentar explicarlo primero. Sí. ¿Cómo se generan las cataratas? Sé que no eres oftalmólogo, eres ingeniero, pero has estudiado en profundidad el ojo, así que para entender bien el resto de la entrevista y exactamente en qué estás trabajando, creo que lo primero es que entendamos bien cómo se generan las cataratas. Perfecto. Pues dentro del ojo tenemos una estructura óptica que es maravillosa, que se llama cristalino. Entonces el cristalino es capaz de cambiar su forma para enfocar objetos cercanos o lejanos en función de la distancia al objeto y con el objetivo de tener una visión nítida. Entonces, con el paso del tiempo, con la edad, lo que ocurre es que este cristalino se vuelve opaco e impide que pase la luz a través de él. Y esto es lo que se denomina catarata. Entonces, lo que hay que hacer es quitar esa catarata e implantar una lente intraocular artificial que nos permita otra vez el paso de luz y enfocar en retina para tener una buena visión. Y eso lo estamos consiguiendo ahora ya con las operaciones de cataratas. Exactamente. Eso lo estamos consiguiendo. A día de hoy lo que se hace en la operación de cataratas se mide. A ver, cuando tú vas, por ejemplo, a una óptica, el óptico te pone unas gafas y te va cambiando la potencia de la lente hasta que tú ves bien, ¿verdad? Lo que pasa en una cirugía de cataratas es que tú tienes que decidir antes de la propia cirugía qué lente, qué potencia implantar de tal manera que luego el paciente se quede con buena visión. No podemos estar haciendo pruebas. Exactamente, en el momento, no puedes meter pequeñas lentecitas y tal. Ya. Entonces, para determinar qué lente implantar, lo que se hace es medir la geometría del ojo del paciente antes de la operación. ¿Vale? Generalmente se mide la curvatura que tiene nuestra córnea, que es la zona transparente, que su función es, aparte de refractar los rayos, de proteger el ojo. Y también se mide cómo de largo es nuestro ojo. Entonces hay unas fórmulas que se emplean desde hace mucho tiempo y te dicen qué potencia, qué tipo de lente tienes que implantar en la operación en base a estas medidas que se han hecho del paciente antes de la operación. Pero eso no es absolutamente exacto, ¿no? Eso no es absolutamente exacto, especialmente, o sea, es cierto que la operación funciona bastante bien, pero especialmente en gente que tiene ojos atípicos, donde su geometría es distinta a la de la media, o gente que ha padecido una operación refractiva antes de estas cataratas, antes de operarle de cataratas, pues estas fórmulas fallan bastante. Y ahí es donde entra en juego nuestro proyecto. ¿Qué consiste? Que consiste en utilizar información que nunca antes había sido utilizada para determinar antes de la operación cuál es la mejor lente a implantar. Entonces nosotros utilizamos la geometría de la forma completa del cristalino. Y esta información antes no está disponible. Entonces hace unos años lo que hicimos fue proponer una metodología para obtener la forma completa de nuestro cristalino a partir de medidas que se pueden hacer en clínica. Y esto dio lugar a varios artículos científicos, a un par de patentes. Entonces nosotros ahora disponemos de ese conocimiento, podemos medir al paciente antes de la cirugía, saber cómo es la forma completa de su cristalino y utilizar esta información para mejorar en decidir qué lente implantarle en la cirugía. ¿Y eso hace la operación de cataratas infalible ya? Bueno, eso es una buena pregunta. Todavía no tenemos datos suficientes. Lo que sí hemos verificado con datos preliminares es que somos capaces de mejorar el estado del arte, lo que hay a día de hoy. Entonces, nuestro objetivo es que determinados pacientes que antes quedaban con una visión no muy buena, con mucha miopía o que incluso requerían una segunda cirugía para quitarle la lente que tuvieran implantado o corregirla, con nuestro método no tengan que recurrir a eso, porque haya sido capaz de determinar mejor a priori qué lente implantar. Ostras, es brutal esto, ¿eh? Pues muchas gracias. ¿No? Sí, es muy... Joder, me lo estás explicando y digo, es que es un avance evidente. Sí, nosotros estamos muy ilusionados y además tiene otras aplicaciones en presbicia que bueno... ¿Para la presbicia también? Sí. Así que sí, estamos encantados. Claro, porque eso es fundamental, porque prácticamente toda la población, cuando se va haciendo mayor, empieza a tener dificultades para ver de cerca. Exactamente. Entonces, las últimas tendencias en presbicia es implantar lentes
como la que te he explicado para cataratas, pero que en este caso se llaman acomodativas, que son capaces de cambiar su forma, se pegan, por decirlo de alguna manera, a los musculitos que hacen que el cristalino cambie su forma, pero en este caso se quita el cristalino y se implanta la lente y se pega a estos musculitos. Entonces estas lentes van a cambiar su geometría, como haría un cristalino natural, en función de lo que requiera, de cómo tire el músculo. Entonces, al cambiar su geometría, seremos capaces de enfocar de cerca o de lejos en función de lo que el cerebro indique. Entonces, si implantamos estas lentes, sería como tener un nuevo cristalino, por decirlo de alguna manera. Y esto, estáis ya en contacto con, creo que con la Fundación Jiménez Díaz, para pasar esto de la teoría a la práctica, ¿no? Exactamente. Con la Fundación Jiménez Díaz tenemos ahora un contrato. Ahora mismo están pasando el comité de ética, pero bueno, la intención es medir a 200 pacientes antes y después de la cirugía. Y utilizar el conocimiento que nosotros hemos generado con estas patentes para mejorar en la estimación de la lente, como he dicho, utilizando también algoritmos de inteligencia artificial para que nos den una respuesta más certera de cuál es la lente que hay que implantar. ¿Qué es lo que más te impresiona cuando investigas el ojo humano? A mí todo. El propio funcionamiento del ojo. El cristalino, por ejemplo, es fascinante. O sea que en cuestión casi a tiempo real cambia su forma, su geometría, comandado por el cerebro, para que seas capaz de enfocar tanto un objeto cuando estás leyendo, de repente levantas la mirada, miras a lo lejos y ves nítido. Luego vuelves al libro y esto es en cuestión de milisegundos. Y está ocurriendo que una lente, como las que te ponen en las gafas, está cambiando su forma. Es como si un señor te cambiara rápidamente las lentes que te ponen en las gafas para que vieras de lejos y de cerca. Y lo haces constantemente y dinámicamente y bueno... Eso, por ejemplo. ¿Cómo llega un ingeniero a apasionarse por el ojo humano? Pues esa es una pregunta muy buena. Yo estaba en la Carlos III estudiando y hacía tratamiento de señal, que es algo bastante general. Tratamiento de imagen, por ejemplo, intentar interpretar la información que hay en imágenes o en cualquier señal, en una señal de audio, como la que estamos generando. Entonces vi un grupo de investigación de óptica que tenía proyectos muy fuertes europeos y tal, comandados por una investigadora que es muy importante, que se llama Susana Marcos, y me buscaban gente de mi perfil y dije, ¿por qué no? O sea, yo soy curioso y en general el conocimiento mío es bastante transversal y me gusta aplicarlo a cosas que pueden suponer un avance científico para la sociedad. Y ahí acabé, hace 10 años. Y esta beca de la Fundación BBVA, la beca Leonardo, ¿esto para ti qué supone? Pues para mí supone sobre todo independencia. O sea, en las primeras fases como investigador, ahora estoy, digamos, en una fase intermedia, ¿no? Pero las primeras fases casi no tienes independencia, o en cuanto a la toma de decisiones, por ejemplo, tengo una financiación, ¿en qué me la quiero gastar? ¿Cómo quiero desarrollar mi idea? Entonces, yo afortunadamente he tenido bastante libertad y estoy muy contento del entorno de trabajo que he tenido, pero esto supone una independencia y una libertad que antes no tenía. Es decir, ahora quiero contactar con la Jiménez Díaz y hablo del proyecto y les digo, quiero que hagamos esto así, ¿qué os parece? Entonces hacemos un contrato y luego esta parte de la financiación me la voy a gastar en esta otra cosa y vamos a desarrollar este proyecto. Eso es lo que supone. Es una cosa muy importante para mí. Como ingeniero e investigador del ojo, ¿nos lo cargamos? ¿Hacemos auténticas barbaridades con nuestros ojos? Esa es una pregunta buena, no sé qué decirte, me imagino que sí. ¿Tú en tu vida has cambiado tus comportamientos, tus costumbres a raíz de lo que has ido investigando sobre el ojo? Realmente yo creo que no. Yo tengo 2 críos, intento que estén bastante, que les dé la luz natural, que estén bastante en la calle, no lo consigo mucho, si te soy sincero, pero bueno, la filosofía, o sea, la teoría la tengo ahí. Pero esto no sé si me influye el hecho de estar trabajando en óptica o siempre lo hubiera pensado. ¿Y las pantallas? Las pantallas también intento limitarlas. Pero bueno, hay mucha gente desde un punto de vista, desde el mundo de la tecnología, que nos dice, yo no le dejaría a mi hijo el móvil hasta determinada edad, pero muchas veces me planteo si la gente que tiene que dar esos consejos son gente del mundo de la tecnología o educadores. Yeah. Quiero decir, evidentemente no me gusta que estén mucho con las pantallas, pero por muy diversos motivos. Y esta pregunta es muy buena. Por ejemplo, cuando vas a un congreso y un médico o quien sea te dice que ha diseñado una nueva lente intraocular, la típica pregunta,
que es muy interesante para mí de la audiencia, es: ¿tú se la implantarías a tu madre? O sea, vale, me estás contando tus milongas, con perdón, pero ¿realmente tú la implantarías a tu madre? O sea, confías en... Como prueba del algodón me parece buenísimo. Entonces, bueno... ¿Y tú se la implantarías a tu madre? Yo, de momento, como no me dedico al diseño, vale. Yo, si la fórmula la demostramos que nuestro método es mejor, que creo que va a ocurrir, a lo que hay, sí que la utilizaría para decidir qué potencia, o sea, claro, qué lente implantarle. Si finalmente consigues que esto, a lo que has dedicado muchísimos años, se demuestre como una mejora objetiva para la operación de cataratas y de otras enfermedades vinculadas con el ojo, tú eres un momento en el que digan, pues sí, esto es un avance, además histórico, científico. ¿Tú en ese momento qué sentirás? Pues eso es lo más bonito de mi profesión. O sea, yo cuando tengo resultados, porque yo me dedico mucho a obtener resultados, análisis estadísticos, etcétera, es una satisfacción enorme. Eso es lo que me mueve. Y de hecho ya hemos demostrado con resultados preliminares que mejoramos. Pero la satisfacción plena vendría cuando se implantara en clínica y lo utilizaran los médicos para decidir qué lente implantar en todo el mundo. Es decir, ahora tenemos, por ejemplo, nos llegan datos de clínicas de Nueva York, de Texas, de India, tenemos muchos proyectos, muchas colaboraciones internacionales, porque es un asunto evidentemente que va más allá de lo local. Entonces, el día que que la fórmula o el método que decidamos para implantar esté implementado en todos los sistemas del mundo, o en muchos, lo utilizan para decidir qué lente implantar, pues eso ya sí que es otro nivel. Eduardo Martínez Enríquez, beneficiario de una beca Leonardo de la Fundación BBVA, investigador del Grupo de Óptica Visual y Biofónica del Instituto Óptica Danza de Valdés. Muchísimas gracias por venir ahora 25. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Becas Leonardo es un proyecto de la Fundación BBVA para el apoyo a investigadores y creadores culturales.